Un día más entramos al interior del Santiago Bernabéu, hoy lunes 17 de julio del 2023. El otro día lo vi y en realidad me raya un montón, ¿eh? Esto se supone que en los renders, la parte baja de la torre B, esas lamas en vertical que están colocando, se supone que eran lamas en vertical y ya está, pero aquí vemos diferentes dibujos. Tenemos en la torre B y si nos vamos al otro lado, también lo tenemos en la torre C, así que coincide. Ojo, que eso puede cambiar y puede variar respecto a los renders. Desde aquí podemos observar las nuevas estructuras que van colocando para el videomarcador. Aquí en el lateral este ya sabéis que tenemos una y desde aquí se ve algo, pero bueno, por lo poquito que se vea se agradece. Todo patas arriba todavía en estas galerías internas del Santiago Bernabéu y del Fondo Sur. Aún falta mucho trabajo por realizar. Seguimos, continuamos. Aquí tenemos el suelo de concha espina y el Fondo Sur. Ya era hora de cambiar de aires. Aquí están las puertas de emergencia que hemos visto en el exterior, en la vuelta al exterior del día de hoy, que ya las han dejado aquí en el Fondo Sur. Lo mismo que hicieron en el Fondo Norte, por lo tanto ya queda muy poquito para empezar a ver cómo colocan estas grandes estructuras en estos huecos que tenemos ahora mismo en pantalla. Mucho material, aislante por todos los lados. Sobre todo lo que más impacta desde aquí es ver el interior de la fachada. Esta es la parte ya de la esquina de la torre B. A la derecha tenemos la curva y aquí esto a la izquierda es la parte de la fachada sur. Vamos a ver la parte de la torre B. Mira, 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 no pestañes porque te lo pierdes. Mira, 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 mira. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Seguimos viendo la parte interna de esta esquina de la torre B con esas preciosas lamas. Aquí podemos apreciar verdaderamente la separación de las lamas en la parte inferior y también podemos ver todo el material que tienen acopiado los diferentes huecos donde seguirán colocando esas grandes estructuras para los accesos al estadio. Así que seguimos subiendo por la queridísima torre B. A la derecha tenemos la parte del lateral oeste, que eso ya sabéis que es brutal. Bueno, y ya entramos en lo interesante, en la parte del terreno de juego y sus obras. Bienvenidos al interior, hoy lunes 17 de julio del 2023. Bueno, la verdad es que veo tantas novedades que no sé ni por dónde empezar, ya os lo digo. No sé si empezar por el fondo norte, lateral este, fondo sur, por la parte de la losa del terreno de juego, donde podemos ver que ya tenemos las siguientes 4 estructuras para seguir formando la parte del videomarcador 360 en las cerchas de rodadura, aquí en las bandas del lateral oeste y la banda del lateral este, que por cierto, esta que estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues está a puntito de izarse. Están todos los cables enganchados, conectados. Al otro lado está el útil y por lo tanto en cualquier momento pues veremos cómo se iza hacia la parte de la cercha para seguir uniendo esas grandes estructuras. Y por cierto, ahora por la tarde la gran novedad que tenemos es que en esa estructura que tenemos ahora mismo en pantalla, en imagen, han ya colocado el útil de izado en esa parte. Ahí lo veis. En la otra parte también están conectados los cables, por lo tanto es posible que veamos 2 izados a la vez, tanto en la banda del lateral este como en la banda del lateral oeste. Y en esta que tenemos aquí, en la parte más norte del lateral este, siguen colocando nuevas piezas. Por lo tanto, en cuestión de días veremos ya todas las estructuras de los fondos y los laterales en su sitio, a falta de colocar, por supuesto, la parte de las esquinas, que yo creo que esas las colocarán in situ, no las montarán en la parte de la losa ni en el suelo. Así que yo creo que en una semana o 2 semanas como mucho veremos ya esa colocación de esas grandes estructuras para el videomarcador 360. Seguimos. Aprovecho a sacar estas imágenes de la estructura que tenemos más cercana a nosotros, donde podemos observar. Ahí va, ahí, dale que te pego. cómo están pintando las diferentes conexiones de estas grandes estructuras, en este caso la más cercana al lado norte del lateral oeste. Bueno, una de las zonas que va muy avanzada es el primer anfiteatro del fondo norte,
con la colocación de esos pasamanos completamente tapados, a falta de esa imprimación. Luego la colocación de los anclajes más los asientos, podéis ver que la parte de los anclajes es hacia arriba, no es en la parte vertical, cosa que en otros sectores sí está en la parte vertical. Y aquí podemos observar que están limpiando ya el terreno para empezar a pintar, para darle esa imprimación, como se ha hecho en la parte del lateral este, donde ya sabéis que han comenzado a colocar los asientos. Ahora pasaremos por esa zona, bueno, vamos a pasar ya, no insistéis tanto, al igual que vemos las nuevas estructuras para los palcos, como en esta zona ya empiezan a enfoscar, podemos ver los nuevos asientos ya colocados y sobre todo iremos viendo cómo crece en volumen toda esa nueva zona de los palcos que van a estar en esa ubicación. Algunas zonas donde los asientos aún no están anclados están súper colocados y sobre todo, como veíamos la semana pasada, en esta parte central aún no han colocado los nuevos asientos. Están los anclajes, como vemos, en la parte de las filas, y a la derecha pues están ya los nuevos asientos, como en la parte norte. Ahí están, tapados por los trabajos que se están realizando en la parte del segundo anfiteatro, que ahora lo veremos también, no os preocupéis, no me insistéis demasiado porque me estáis metiendo presión. Ahí lo tenemos. Vale, ya voy al segundo anfiteatro. Empezamos por el lado sur, esas piececitas, ese material que vemos ahí blanco acopiado, es todo ese material que van colocando la nueva estructura para no sobrecargarla, ese material que también vemos en la vuelta al exterior. Cuando vemos la torre A y pasamos por ahí, podemos ver un montón de ese material totalmente acopiado. Seguimos viendo cómo están trabajando en la parte de los ladrillos con ese cambio de huella. Creo que se perderán como una o dos filas respecto al Classic Bernabéu, a las gradas del Classic Bernabéu, pero bueno, espero que lo tengan pensado y en otro sector, o al menos en ese mismo, en otra parte, lo recuperen. Así que seguimos navegando por esta parte del segundo anfiteatro del lateral este, que mirad cómo avanza el color naranja, ¿eh? Han empezado desde la parte norte hacia la parte sur, están a puntito de llegar a la parte sur y ahí vamos llegando nosotros a la parte norte con esos vomitorios, que aún falta mucho por hacer, pero a principios de temporada tendremos todo esto listo para sentencia. No os preocupéis, don't worry and be happy. Ahí lo tenéis, ya los pasillos correspondientes a esa parte alta del segundo anfiteatro están empezando a sufrir la remodelación, la reforma, y sobre todo esta zona, que es donde aprovechan para copiar todo ese aislante, todo ese material que van colocando para no sobrecargar la estructura. Y ahora nos vamos al tercer anfiteatro, donde empezaron más tarde y por lo tanto van un poquito más retrasados. Ahí vemos el color de la grada, como la que vimos en el cuarto anfiteatro, lado sur y lado norte, que obviamente desde esta ubicación no podemos ver nada, no podemos ver nada de nada, es lo malo que perdemos en esta nueva ubicación. Pero bueno, a ver si gracias a los topillos nos pueden pasar imágenes y estar al tanto de lo que va ocurriendo en toda esa zona del cuarto anfiteatro del lateral oeste. Y al igual que esta parte de aquí, que es lo que decía, que ganamos en esta nueva ubicación, estaremos al tanto ya de una forma más directa. Ahí vemos en la parte inferior paneles de encofrado, el recrecido que están haciendo a esa parte de grada. Se me está calentando un montón el móvil, y eso que estoy grabando, ¿eh? Imaginaos en un directo. Aquí falta mucho todavía por hacer, pero en una semana o dos como mucho veremos grandes resultados. Grandes, ¿eh? No grandes de pequeños, sino grandes de grandes. Y antes de irnos a otro sector, nos vamos hacia la parte de la visera del lateral este, donde podemos observar ahí a lo lejos, en la vuelta al exterior, hemos visto la colocación de dos lamas en esa parte inferior de la visera, y en el directo hemos visto la colocación de una nueva lama. Lo que pasa es que no voy a dar otra vuelta al exterior porque hace un calor brutal. Estamos casi a 40 grados aquí en Madrid, otra nueva ola de calor, por lo tanto no voy a ir a derretirme, porque ya sabéis que los bombones al sol se derriten y no quiero ser un caso más en esta vida. Y todos esos enganches que están colocando en la parte superior del cuarto anfiteatro del lateral este, con ese cierre, ahí lo podemos ver, esos nuevos pilares que están colocando
en todo este sector, donde veremos ya el cierre definitivo de esta parte superior de la grada del cuarto anfiteatro del lateral este. Por cierto, la antigua visera de la zona presidencial seguimos sin ver novedades. Aún no se va a proceder a unir esas pantallas del anillo LED porque no han colocado más estructura, por lo tanto tendremos que esperar para ver la unión total del anillo LED en esta parte del lateral este. Bueno, ya vimos cómo terminaban de colocar esas lonas, esos cojines para la cubierta retráctil en la parte del fondo norte, donde podemos observar ya desde hace unos días que ya están todas las membranas, todos los cojines completamente instalados, y vamos a ver la parte del fondo sur, donde están a puntito de finalizar también con esas membranas, que yo auguro que esta semana a finales veremos algunas pruebas reales de cerramiento de la cubierta retráctil. Aquí podemos observar lo poquito que queda, que ya en el día de mañana, 18 de julio del 2023, veremos totalmente realizado. Por eso digo que a finales de semana o a muy tardar la semana que viene es posible que veamos las pruebas definitivas con el inflado y desinflado de las membranas para la cubierta retráctil. Vimos también cómo quitaban esas vallas que rodeaban estas grandes estructuras grises, que eran provisionales. Aquí en la parte del fondo norte también vimos cómo empezaban a quitarlas en el fondo sur, pero de momento no han empezado a quitar esas estructuras. Vámonos a la parte del fondo sur. Desde aquí también se ve muy bien cómo han ido quitando esas vallas para ir retirando poco a poco esos grandes pilares que están tanto en el fondo norte como en el fondo sur. De momento, a día de hoy, pues siguen estando presentes en el Santiago Bernabéu. Veremos a ver cuándo los quitan. Otra parte del fondo sur que avanza bastante bien es esta parte del primer anfiteatro, donde podemos ver que están ya enfoscando toda esa parte de la terraza, esos balcones de los futuros palcos ubicados en esta zona del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver que aún están frescos con ese enfoscado. Esto, con el calor que hace, mañana ya va a estar más seco, que mejor no lo digo, que si lo digo todo se sabe. Ahí podemos ver cómo están trabajando también en ese pasillo. Ahí están cambiando ya el color de los pasillos con esa demolición, con esa reforma que tienen que hacerle. Ahí vemos también la nueva incorporación de las mamparas en esos nuevos palcos ubicados en la parte del primer anfiteatro del fondo sur. Ahí vemos cómo tienen una mesa de corte, una tronzadora, para seguir trabajando con esas nuevas estructuras, ese material que van incluyendo en los futuros palcos VIP que tendremos entre el primer y segundo anfiteatro. Aquí llegamos a la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Vemos cómo siguen trabajando en los nuevos pasillos que siguen reformando, y obviamente toda esta zona no se ve muy bien porque estamos encima de ella. Pero bueno, ahí al fondo, en la parte más sur del primer anfiteatro, podemos ver que ya han colocado todos esos pasamanos, y eso es lo que irán haciendo en toda la parte del anillo del primer anfiteatro del Santiago Bernabéu. En la gran estructura que tenemos en el fondo sur para el soporte de las pantallas del videomarcador, han creado una plataforma provisional para seguir suministrando material. En este caso, para seguir dejando esas planchas para las pasarelas de mantenimiento que van a estar ubicadas en la parte interna de todas estas grandes estructuras de soporte del videomarcador, al igual que en esta parte de aquí del fondo norte. Ahí lo vemos, vamos a ampliar la imagen. Ahí vemos otra nueva plataforma, que es donde están dejando el material, lo que decía, para trabajar en las zonas de mantenimiento. Quitamos el zoom de nuevo, volvemos al modo gran angular. Se nos va acabando el vídeo poco a poco, qué pena, pero mañana volvemos con más. Lo bueno de este sitio, que lo dijimos el otro día, es ver la parte de los palcos, esas nuevas mamparas que están colocando en la parte de los nuevos palcos, que desde aquí se ve muy bien. En algunos sitios sí están colocadas, en otros no, como podemos ver en pantalla. Pero bueno, la verdad que eso es lo que hemos ganado en comparación a la otra ubicación. Aún falta mucho por hacer, pero a grandes rasgos hemos avanzado bastante, sobre todo en ver cómo evolucionan con la instalación de esos trabajos de los palcos del primer anfiteatro con el segundo anfiteatro. Grandes avances, grandes hallazgos.
Bueno, nos vamos a ir a la parte del fondo sur, esa grada alta y grada baja, donde vimos cómo quitaban toda esa tierra de la rampa para dar servicio al hipogeo. Ahí podemos ver el nuevo material que han ido trayendo durante el día de hoy, 17 de julio del 2023. Parece grada prefabricada, pero son canalones de otro material, que ese material lo van a ir colocando en toda esta parte inferior de la grada. Al igual que vemos cómo siguen trabajando en este caso en la parte más cercana al lateral este, con esas reformas en las diferentes filas. Ahí podemos ver cómo han cementado este pequeño sector, y a medida que vamos llegando donde van a ubicar y a instalar la grada desmontable, podemos ver que ya en esa parte de tribuna han empezado a colocar más bien ya esa ferralla en la parte vertical y esa parte de tribuna en esa parte en diagonal. Por lo tanto, dentro de muy poquito veremos cómo dan forma a esa parte de tribuna del fondo sur. Y como ya bien sabéis, pues bueno, vamos abandonando el Tour Bernabéu otro día más, hoy 17 de julio del 2023. Esto es una de las cosas que más me gusta, ver cómo se ven las costillas del Classic Bernabéu, cómo penetran en la nueva remodelación del nuevo Bernabéu. Eso es lo que más me gusta, es lo que me encanta. Mira, 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 mira qué verdadera locura. Mira qué verdadera locura. Estamos dentro de la Torre B. Como os lo cuento, estamos acostumbrados siempre a verlo desde fuera, pero esto impacta, ¿eh? Nos han cambiado la salida del Tour y ahora salimos por la parte de la rampa que rodea a la Torre B. Pero mira qué verdadera locura, ¿eh? Mira qué verdadera locura. Han acertado con la salida del Tour, la verdad. Porque esto es brutal. Esto es épico, esto es histórico. Madre mía, qué chulo. Pero bueno, sé que me lo estáis pidiendo a gritos, por lo tanto vamos a bajar la rampa a medida que vamos grabando. Mira, hay gente que es que está totalmente impresionada. Si es que es normal, si es que este seguro que es del Barça. Pero mira, 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 mira. Ah, mira la pasarela de mantenimiento. Ojo, un Monster. Se han dejado ahí un Monster. Se va a quedar un poquito caliente, se va a quedar un poquito caldo. Qué verdadera locura, tío. Esto es increíble, de verdad que os lo digo. Wow. Wow de perro, no, wow de asombrado. Fíjate. Esto es increíble, tío. Encima ahora vamos a ir a dar a la parte de la viga museo, que esto es lo que más me impactó el otro día. Aquí damos a la parte de la viga museo. Mira, 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 mira. Esto es una locura, tío. Es que no me caigo, no sé por qué, pero es que esto te deja anodadado. Mira, 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 mira. Se ven las puertas de acceso del lateral oeste, las lamas de la parte baja de la fachada oeste, el Museo del Real Madrid, donde ya sabéis que no están habilitadas todas las plantas, y la fachada por dentro, lo que vimos el otro día. Pero es que esta imagen ya simplifica todo lo que estamos viendo en la obra de remodelación. Así os lo cuento. Qué verdadera locura, tío. Qué maravilla hecha por la mano del hombre. Y seguimos avanzando. Seguimos viendo las costillas del Classic Bernabéu, como por encima están colocando la nueva remodelación. Y seguimos bajando por la rampa. Hemos bajado un nivel y seguimos viendo la parte interna de la Torre B. Pero bueno, vamos a seguir bajando, porque eso ya lo hemos visto antes, ya hemos flipado antes, por lo tanto no volveremos a flipar una segunda vez, al menos en los 15 minutos de después. A la derecha la subida, la entrada al Tour Bernabéu, y seguimos viendo en este caso también. Ah, mira, estamos muy cerca de la pasarela de mantenimiento. Tan cerca como que podemos pasar, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, pues ya la parte final de la salida. Hemos bajado un nivel viendo la parte de la viga museo, bueno, el museo más bien. Y ya, ahora sí que sí, ya vamos saliendo a la calle. Y digo yo, vamos a ver, digo yo, digo yo, no sé, ¿esta puerta qué es? ¿Mágica o algo o qué? Es decir, ¿quién puede acceder por esta puerta? No lo entiendo, no lo entiendo.
¿Alguien me lo puede explicar? Y últimas imágenes de esta parte del lateral oeste, con esos trabajos que se siguen produciendo en las puertas de acceso de esta parte del Santiago Bernabéu. Una de estas tiene que ser la puerta número 6, que es por donde se accederá a la tienda del Real Madrid. Y a la izquierda seguimos viendo muchas lamas, que son las que van colocando en la parte inferior de la fachada oeste. Ya sabéis que están sobre todo colocando en la parte más cercana a la Torre C. Así que ahora sí que sí, vamos abandonando poco a poco esta zona también. Y ya sí que sí, las últimas imágenes del vídeo de hoy, lo que podemos ver de esta grada baja y grada alta del lateral oeste sigue igual que estos días atrás. Ahí podemos ver los nuevos muros que han construido entre la parte de la losa del terreno de juego y la grada del fondo sur. Ya está todo fraguado, ya está todo seco. Y las piezas que hemos visto antes desde la otra ubicación que han ido acopiando en la parte del fondo sur esta grada baja. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos muy prontito. Chao.